cada vez más viejo, ¿qué tal vez me quede tiempo? Yo me pregunto, ¿cómo será? Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. El apóstol Pablo insiste, inspirado por el Espíritu Santo, porque es palabra de Dios, en la necesidad de los cristianos, escribiendo ya a los filipenses, de que sean un testimonio vivo, que estén unidos. Y bueno, de esa manera son buen ejemplo. Entre enemigos, él insiste también en esa realidad. Un estilo de vida en el cristiano distinto al mundo, que su unidad refleja a Cristo y realmente se comportan como verdaderos cristianos, que es lo que el mundo necesita. En medio de tanta falsedad, de supuestos llamados cristianos, aquellos en aquella época, y eso todavía persiste. ¿Cómo es ese ejemplo de unidad? Ahí en Filipenses capítulo 3, dice versículos 15 al 16. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Sintamos una misma cosa. Así que aquí está hablando, dice, aquellos que ya somos perfectos. Claro, sabemos que Pablo había acabado de decir que proseguía la meta, que quiere decir que ya había llegado. Pero aquí se refiere a aquellos que ya han sido perfeccionados en Cristo. No es que ya sean como Cristo, esa es la meta. Pero ya han sido perfeccionados en Cristo, quiere decir ya son salvos, que son cristianos maduros. Y aquellos que han madurado en el Espíritu deben mostrar unidad. Si eso no ocurre, eso es un mal testimonio, eso es inmadurez espiritual. Ahora, bueno, exactamente, estar unidos también no significa que en un 100% somos iguales, quiere decir, no somos uniformes. Por eso ahí dice, si otra cosa sentís, quiere decir, es verdad que en otros sentidos, que en ciertas cosas quizás tengamos diferencias. Pero hay algo fundamental en que los cristianos maduros se mantienen uniformes, unidos. Dice, seguir una misma regla, sentir una misma cosa. Así que, ¿seguir qué regla? Bueno, la perfecta palabra de Dios. Por eso hay que mantener esa doctrina básica de que nuestra regla de fe y práctica es la Biblia. La seguimos a ella, a sus mandatos. Ahí está la vida de Cristo. Ahí está cómo Cristo vivió, cómo Cristo se comportaba. Ahí está la resurrección de Cristo, cómo es un Cristo resucitado. Y todo eso está escrito en la Biblia, es lo que debemos de seguir, pero también habla de sentir una misma cosa. ¿En qué sentido? Todos nos vamos hablando de sentimientos desde el punto de vista intelectual, de nuestra mente, etc. Vamos a tener distintos sentimientos. Pero en lo espiritual hay unidad en el sentir. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu. El Espíritu Santo de Dios. Los verdaderos cristianos han sido sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho presencia en nuestra vida. Él está con nosotros, Él está en nosotros y eso nos une. La palabra para seguir, el Espíritu para sentir. Y eso es fundamental en un cristiano maduro. Alguien que se llama a sí mismo un cristiano que ha madurado en la fe, pero no está siguiendo la palabra de Dios, tiene doctrinas extrañas, o no se está dejando llevar por el Espíritu, sino por la carne. Ese es un cristiano carnal, ahí no hay madurez. Y ahí en ese sentido está hablando Pablo de que realmente debemos ser ejemplo. Y qué maravilloso que podamos animar a otros a partir de nuestro testimonio. Quiere decir, no es sigan a Pablo, sigan e imiten a fulano. No, síganme. Yo he madurado en Cristo. Yo estoy siguiendo la palabra de Dios. Yo tengo unidad contigo en el Espíritu. Sigo al Espíritu Santo. Y fíjense cómo dice el versículo 17, Filipenses 3. Hermanos, sed imitadores de mí
y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Quiere decir, sígueme a mí, miren mi vida, miren cómo me comporto, miren cómo sigo la palabra, miren cómo estoy unido en el Espíritu. Pero no solamente a mí, sino también los que están conmigo, los que están en ese mismo Espíritu, los que igualmente siguen la palabra de Dios. Ahora, en ese ambiente, vamos a decir, en que se desarrolla la vida del cristiano, Pablo es claro de que no siempre es un ambiente bueno. Hay enemigos, incluyendo los que están involucrados como si fueran cristianos dentro de la iglesia. Y fíjense que lo dice el versículo 18 al 19, Filipenses 3. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Así que en el versículo 18 está hablando de la realidad de falsos maestros, de falsos hermanos, pero en caso de Pablo, en él, más que indignación, lo que produce es dolor. Dice que lo dice llorando, siente pena por eso, porque bueno, quizás muchos de ellos él pensó que eran verdaderos cristianos y ahora resulta que no lo son. Pero además de eso sirven de piedra de tropiezo para aquellos que no conocen a Cristo, porque si llegan a la iglesia y se encuentran con ese tipo de gente, que son, dice, enemigos de la cruz de Cristo, quiere decir que no son verdaderos cristianos, no son cristianos en realidad. Pudieran ser religiosos, pero no son salvos. Son instrumentos del diablo. Así que sí, pueden estar en la lista de membresía de la iglesia, pero realmente no son parte de la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia de Cristo son hijos de Dios transformados, están bajo la gracia de Dios, viven una vida nueva en Cristo. Y no todos, es verdad, tienen los mismos niveles de crecimiento. Hay algunos más inmaduros, otros más maduros, unos más carnales, otros más espirituales. Y esa es una realidad, pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de que son enemigos, son falsos cristianos. Y lo dice claro en el versículo 19, dice que el fin de los cuales será, ¿qué cosa? Perdición. Así que si están perdidos es que no son cristianos, a pesar de que pueden estar en la membresía. Ahora, ¿se puede distinguir a ese tipo de gente? Vamos a decir, en contraposición con los verdaderos cristianos, con los maduros, con los que siguen la palabra, los que sienten unidad en el Espíritu. ¿Cómo se sabe quiénes son esa gente? Bueno, el versículo 19 lo dice, cuyo Dios es el vientre, un Dios con minúscula, claro. Buscan lo suyo, buscan lo que es de provecho para sus cuerpos, para sus sentidos, y no en servir a Dios humildemente. No están pensando en el Señor y glorificar a Dios o en sus semejantes. Están pensando en sí mismos, cómo aprovecharse de eso para su vientre, para su cuerpo, para su provecho. ¿Y en qué se glorían ellos? Dice, cuya gloria es su vergüenza. Quiere decir que no buscan humildemente la gloria de Dios, sino su propia gloria. Quieren engrandecerse ellos mismos. Quieren quizás más, quieren títulos, quieren posiciones dentro de la iglesia y no servir al Señor. Y se descubren así. No están humildemente para los demás ni para el Señor, están egoístamente para ellos mismos. Y también dice en el versículo 19 que solo piensan en lo terrenal. Quiere decir, manejan la iglesia como un negocio buscando beneficios carnales, humanos, quizás una que crezca, no para que haya más gente salva, sino para que digan que son una iglesia grande donde hay vanagloria. Quizás están buscando gente, pero para que diezmen más, porque se cogen parte del diezmo para ellos mismos, son los que administran quizás el dinero, buscan riqueza personal. Ahí no hay nada de sacrificio. Hablan de prosperidad, hay prosperidad material y supuestamente mezclan lo espiritual con lo material, lo cual es un grave error. Los verdaderos cristianos están para servir al Señor, para la gloria de Dios, no para nuestro beneficio personal. Así que no se justifica que un cristiano maduro, que debe de seguir la palabra y que debe estar unido en el Espíritu, se deje engañar por este tipo de gente, mucho menos que participen de estas cosas,
Si eres uno de ellos, bueno, definitivamente tu salvación está en duda, porque realmente no hubo tal salvación si realmente te comportas así. Pero dejarse engañar, bueno, ocurre tristemente en los cristianos, porque no están bien formados teológicamente, están flojos en la doctrina, están flojos en el conocimiento y en la práctica cristiana. No han tenido un verdadero discipulado de la vida cristiana, quizás han aprendido un poco de Biblia, pero no lo están viviendo y son fácil de engañar, presa fácil de esta gente. Eso es en contraposición con el verdadero cristiano que muestra a los demás cómo es un hijo de Dios en realidad. Ahora, a pesar de todo esto, Pablo es muy optimista. ¿Por qué? Porque el Señor de Pablo es el Señor del cielo y de la tierra. Por consiguiente, todas estas cosas sí son realidades, pero estamos seguros en Cristo. Fíjense cómo dice el versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que a pesar de esa triste realidad que existía y que sigue existiendo, con falsos religiosos o falsos cristianos que practican una falsa religión, a pesar de eso, nuestra esperanza y nuestro gozo se mantienen inconmovibles. ¿Por qué? Dice el versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ahí no tiene alcance esta gente. Ni el diablo puede quitarnos esa ciudadanía. Estamos seguros. Dice, de ahí esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él va a venir en su segunda venida, Él va a hacer nuevas todas las cosas. Esa es nuestra esperanza. Y quien va a venir es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y aquí habla de la palabra Señor. Eso quiere decir que es divino. Es todopoderoso, creador del cielo y la tierra. El Señor creó a los mismos enemigos, imagínense ustedes. Se han rebelado contra Él, pero Él sigue siendo el creador. Por eso es tan importante nuestra doctrina, reconocer la divinidad de Cristo. Solamente hay un Señor, Jehová. Y Cristo aquí le está diciendo Señor. Claro, el Nuevo Testamento estaba escrito en griego, pero si fuera escrito en hebreo, usa la palabra Jehová. Aquí está diciendo el Señor Jesús es el Jehová Jesús. Podemos estar seguros, Él va a regresar. Y en eso está basada nuestra esperanza, nuestra fe. Y en el versículo 21 ahí termina, que es una esperanza maravillosa. Estamos seguros de que cuando Él venga por nosotros seremos transformados por la eternidad en un cuerpo igual que el de Él, glorificado, incorrupto, fuera del alcance, inclusive de la tentación del enemigo. Así que en esa esperanza vivimos. No hemos llegado hoy todavía, estamos en la carne y podemos dudar, podemos caer, podemos sufrir. Pero ese Señor nos prometió algo. Él cumple su promesa y en eso estamos en paz, estamos seguros. Y estamos en la capacidad de vivir una vida en victoria, maduros en el espíritu. Sí, estamos todavía en la lucha de la vida y no hemos llegado 100% a la meta de ser como Cristo. Pero esa esperanza es segura y un día va a ocurrir cuando Él regrese por nosotros y quite de nosotros ya para siempre esta carne corrupta y estaremos en lo espiritual para siempre. Así que, hermanos, en esa esperanza vivimos y estamos. Y tenemos la capacidad gloriosa, preciosa, no por nuestras fuerzas, sino por la fuerza de Cristo, siguiendo su palabra y en el sentir de su espíritu, de ser ejemplo. Ejemplo a aquellos que nos miran, de que sí, a pesar de que hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, también hay verdaderos cristianos, que no estamos para la barriga, para lo carnal, estamos priorizando lo espiritual. Y que el mundo vea en nosotros esa realidad, nuestros hermanos vean en nosotros un ejemplo. ¿Cómo será